Vamos a comenzar con este mensaje. Qué emoción, hermanos, de verdad. Qué bendición poder saber que Cristo ha resucitado. ¿Tú? Van a pasar con Paul los que les comenté, si quieren pasar a lo del bautizo, para unos detalles que van a platicar con él. ¿Todos? Todos, ¿verdad? ¿Ruth y Samuel también? Ok. Si pueden pasar, Ruth y Samuel, también, por favor, para unas breves instrucciones. Y bien, qué gozo, hermanos, saber que estamos en este día reunidos por ese hecho histórico, ese momento clave en la vida del universo entero. Todo el universo fue afectado por ese acto en contra de la naturaleza. Nuestra naturaleza, dice Hebreos, que es que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero Jesús venció a la muerte. Él venció toda regla y toda orden para poder rescatarnos de lo que estábamos esclavizados. Así que vamos a romper un poco las series. Veníamos 10 domingos con eventos en medio sobre el carácter. Estamos estudiando carácter porque necesitamos mejorar. Sí. En primer lugar, nuestro carácter, porque sin carácter no hay cómo tener relaciones, y si no tenemos relaciones sanas, relaciones fructíferas, relaciones prósperas, no tóxicas, no codependientes, relaciones no dañinas, no hay éxito posible desde la perspectiva bíblica. Nosotros necesitamos relaciones exitosas para vivir bien, pero ellas solamente se logran a través de formar nuestro carácter. Y hemos visto 10 características, 10 cualidades de carácter. Y hoy hicimos un alto más. Y el mensaje se llama, como decía el video, una vida sin temor. Y tenemos que aprender a vivir esa vida y entender qué significa vivirla sin temor. ¿Qué significa la misma vida de la perspectiva de Dios y desde la perspectiva bíblica? Así que vamos a orar para comenzar este mensaje. No sin antes abrir nuestra Biblia, por favor, en Primera de Juan. Son de las últimas recomendaciones que nuestro Señor nos deja en su palabra. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 8 dice que Dios es amor, pero hoy vamos a ver el 18. Primera de Juan 4, 18. Dice así la palabra del Señor: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos por este privilegio que nos das de estar aquí. Sabemos que estamos aquí porque tú cambiaste la historia. Tú detuviste el tiempo en ese momento en el que resucitaste y todo cambió para los que creen. En ese momento todo fue diferente para los que creen. Y en ese momento, Señor, es de un punto de impacto y que desafía nuestra lógica, que enfrenta nuestra razón, pero que con fe podemos aceptar tu obra maravillosa para salvarnos. Gracias, Señor, por haber resucitado. Ayúdanos a entender esta hermosa vida que tú creaste, esta hermosa vida que tú nos das día a día, y que podamos vivirla conforme a tu palabra, conforme a lo que tú nos recomiendas en cada letra, en cada párrafo y en cada capítulo de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón a tu voz y permítenos marcar este día como un nuevo comienzo. De aquí en adelante, entender el significado real de lo que significa
una vida sin temor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Una vida sin temor. Qué palabras tan grandes y tan llenas de significado en una sola frase. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el miedo? La Biblia dice muchas cosas sobre lo que es cada una de estas características, la vida y el temor. Y esta sección en la que encontramos Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, está en una sección del versículo 11 hasta el versículo 21 que he titulado el bosquejo que le ponen aquí. Habla de las glorias del amor, las bendiciones del amor, los beneficios del amor. Y una de las glorias más importantes del amor es que el temor se va. Pero ¿qué clase de temor estamos hablando? Voy a ponerme un poco científico y quiero hablarles acerca de este tema del miedo, porque el miedo es algo que hemos maltratado, algo que hemos mal usado y algo de lo que no queremos hablar porque nos da miedo. El miedo es una de las emociones que tratamos de borrar de nuestra experiencia. Si tú pones en Google y googleas qué es miedo, luego la presentan como una sensación desagradable que requiere medicamento, que requiere tratamiento, que requiere terapia, que requiere deshacerte de él a cualquier costo y de cualquier forma. Pero no es así. No hemos tenido bien presente lo que significan nuestras emociones, porque Jesús tuvo miedo. Dios tiene miedo. Su temor más grande es perderte a ti o a mí, a pesar de haber hecho todo lo posible para rescatarte, y eso le puede espantar. Y diríamos, ¿cómo Dios se puede espantar si Él es el poderoso, el grande de Israel? Vamos a definir bien qué es esto del miedo, porque dirías, ay, ¿a poco el Señor siente asco o desagrado? Claro que sí, Él aborrece y detesta el pecado y cómo te ha reconfigurado para ser un contrario enemigo a Él y a su palabra. Y tú dirás, ¿a poco Dios se entristece? Por supuesto que se entristece, le duele ver que tú, a pesar de ser rescatado y redimido, actúes traicioneramente y te alejes de Él y lo entristeces profundamente. Claro que nos encanta que Dios esté feliz y qué mejor que esté feliz contigo porque crees que te va a premiar. Pero ven cómo diferentes emociones que he mencionado no las tenemos como ninguna dificultad cuando las comparamos con Dios. Pero cuando hablamos del miedo, creemos que Él no lo tiene, no lo disfruta, no lo ha comunicado a nuestras personas. Y es algo muy interesante porque también pensamos en el enojo como una de las sensaciones negativas. Pero el enojo es una emoción como cualquiera de las que acabo de mencionar. Y claro que Dios se enoja. Él está airado contra el impío y va a mostrar toda su ira que se acumula como una olla de presión en los últimos tiempos. No porque sea un Dios agresivo, violento, despiadado y vengativo, que lo es, porque Él va a tomar venganza de todas las situaciones malas que estamos cometiendo, pero porque Él es justo, no porque se place y se agrada en el mal, sino porque tiene que limpiar y purificar este mundo para los que le aman, y tiene que purificarnos y limpiarnos, y por eso debe de disciplinar, debe de corregir, debe de pasarnos por ese horno. Enfrentar la ira de Dios es algo difícil, pero entonces Dios es el creador y el que manifiesta en su propia persona todas estas emociones. Y sí, suena raro eso de que Dios tenga miedo, pero lo vamos a ver en qué sentido Él tiene miedo, cuál es el sentido correcto. Pero como les decía, la emoción que experimentamos como el miedo se encuentra en nuestro sistema humano. El miedo está ahí,
tratar de borrarlo o eliminarlo es como si fuéramos a la mente de Riley, el personaje de Walt Disney. Ay, perdón, qué miedo que suene mi celular a media predicación, ¿verdad? Y que este personaje en su mente tenga varias emociones, los monitos de Intensamente, ahí viene Intensamente 2 para los más fans, y que decidiéramos borrar de esa mente a tristeza, porque tristeza nos cae mal. ¿Por qué tristeza va a estar interrumpiendo? Imagínense que quisiéramos quitar al personaje moradito de ahí. Así no es lo que Dios planeó. No puedes tratar de suprimir emociones. Las emociones tienen diferentes patrones. El miedo es algo que no puedes controlar, como tampoco puedes controlar el llanto cuando lo sientes, pero te lo contienes. A la felicidad normalmente la dejamos fluir libremente, pero tratamos de contener emociones como el miedo, como el enojo, que no debemos hacerlo. La sorpresa, el asco, la alegría son emociones básicas y que se reconocen en nuestro sistema humano. Para conocer el origen del miedo en nuestra vida, debemos de entender con claridad que el miedo solamente es una emoción. Este miedo, cuando tú lo racionalizas, cuando la emoción que no controlas, que es pasajera, que es temporal, que llega a tu vida y eres consciente de la emoción y la metes al pensamiento, la emoción se convierte en sentimiento. Y ahorita vamos a tratar con los sentimientos. Llamamos miedo a ese sistema de alarma que tiene tu cuerpo. Dios diseñó todo eso para generar una alerta ante un peligro. Ese detector de humos se activa al menor calor y a la menor sensación de algo está mal. Esta amenaza o peligro puede ser real o supuesto. Puede ser algo tangible o imaginario. Puede ser presente, futuro o hasta pasado. Y es algo con lo que tenemos que convivir y lidiar porque somos seres humanos. El miedo está ahí. Y cuando solemos decir una vida sin miedo y queremos quitarnos de ello y vivir como si no sintiéramos, estamos atentando contra la misma naturaleza de nuestro ser. Hay que tener esta claridad. El miedo es una respuesta útil y adaptativa que va a llevar cambios en el funcionamiento de tus comportamientos, de tus pensamientos y hasta de tu cuerpo. El miedo es muy poderoso. Yo siempre he dicho que la alegría, soy un Grinch, los que me conocen un poco más, está sobrevalorada. Todos queremos felicidad y a la felicidad esto y en busca de la felicidad y hacen películas. Y Coca-Cola vende felicidad, no vende refresco, ahora vende magia. Ya vi que los eslogans cambiaron un poco, pero antes vendía felicidad. Y la felicidad es algo que tiene poder, pero tiene un poder para perderte mucho más fácil que lo demás. A mí la felicidad me ha hecho gastar más de lo que gano. A mí la felicidad me ha hecho involucrarme con personas con las que no debo involucrarme. A mí la felicidad me ha hecho más daño que el miedo o el enojo. Y hay que saberla también cuidar, hay que saberla disfrutar. En cambio, en la tristeza yo me siento bastante capacitado. Mi papá tuvo una predicación, cuando pastoreaba, hizo una predicación, la 462, que se llama Tragedias que traen bendición. Sabemos que nadie nos gusta atravesar tragedias, pero mi papá hacía pasar por las tragedias de una forma muy humorística, de una forma muy alivianada. Jamás en la vida mi hermano y yo atestiguamos ver a mi papá en depresión, en fastidio, siempre abierto, siempre dispuesto, siempre con algo, siempre jugando, siempre proponiendo algo, a pesar de estar pegado día y noche durante 14 años a una silla de ruedas, a una cama. El no poder hacer lo que un humano normalmente hace, pero fue probado en la tristeza. Y esa tristeza la siento superada, pero no tiene tanta fuerza
como el enojo. El enojo es otra potencia que no hemos sabido desarrollar y disfrutar. Enojarse está bien. Está mal que patees al perro por eso. Enojarse con tus hijos está bien, es normal que te enojes con ellos, pero gritarles, jalonearles de los cabellos y violentarlos está mal. El problema es que no hemos sabido llevar a las emociones a un término correcto. Las emociones no deberían de manipularnos ni controlarnos. Nosotros deberíamos de cuidarlas y disfrutarlas. Y en el miedo, si alguno de ustedes ha visto mi Facebook, tengo el miedo ahí hace 2 o 3 años en mi portada como una emoción a la que no he podido explorar. Porque tristemente he compartido con algunos jóvenes esto. Soy un ser humano que no ha tenido mucho miedo en su vida. De fábrica, de genética, soy demasiado valiente. Y aunque eso pareciera una ventaja, ha sido una desventaja porque me he animado a hacer cosas que debería haber pensado por lo menos 2 o 3 veces. Nuestra valentía o mi valentía me ha arrojado a situaciones de las cuales me han hecho mucho daño. En mi economía, en mi familia, en mi propia persona, en mis propios hábitos y maneras de moverme. No he sabido manejar mi miedo. Lo he dado por sentado, lo he dado por poco práctico, poco útil y lo deseché. Y desde hace 3 años para acá quiero tener miedo. Como dice, tengo miedo. Y el miedo es algo bueno, pero hay que ver cómo dejar que ese miedo no acabe con nuestra fe, con nuestro amor, con nuestra práctica, con nuestra misma vida, porque el miedo, así como te puede impulsar y es una bomba, es una gasolina que se incendia, puede ser un adormecedor de tu vida y un paralizante muy poderoso. Y he visto gente paralizada por el miedo. El miedo tiene muchas máscaras, una de ellas es la ansiedad, pero no la hemos sabido atender como dice la palabra. Este sistema se ha convertido en nuestros cuerpos o en nuestra mente, en nuestro ser, un esquema de adaptación al entorno. Y el miedo es muy manipulador cuando lo mal manejas, cuando lo mal llevas. Este sistema miedo, que dicen los científicos, hasta ahí yo no soy experto en ello, pero dicen que el miedo está en la amígdala. Si nos quitaran la amígdala no sentiríamos miedo. Es una respuesta natural del cuerpo para sobrevivir, para defendernos. ¿Qué pasa con los niños? Agarran el tenedor y lo van y lo meten en el contacto. ¿Tienen miedo? No. Hasta que les dé el primer toque, comenzarán a experimentar lo que es el miedo. Si un niño se cree Superman o Spiderman y se avienta del 3er, 4 piso, lo hace sin miedo. Pero porque es una ignorancia, es una cuestión que se debe de cuidar y hablar con esos pequeños. Tenemos que crear esos esquemas, pero esquemas correctos de adaptación al medio, pero como mecanismos de supervivencia y de defensa, el cual permite a la persona reaccionar. Tienes que entrenar el miedo. Es normal y beneficioso para todos los seres vivos tener miedo. El problema es cuando no regulamos nuestras emociones y no identificamos qué es lo que estamos teniendo en nuestra vida. La emoción es pasajera, es un segundo, pero cuando la racionalizas y la pasas por el pensamiento y la conviertes en un sentimiento, puedes quedarte estancada en ella. Por ejemplo, en el miedo, cuando sientes miedo y te achicas, te hace chiquito, es algo negativo ese sentimiento, porque tú no te tienes que achicar ante ninguna situación. Como dice Pau Patrol en la última película que me pusieron a ver, no hay cachorro demasiado pequeño para problema grande y no sé qué. Y ahí una de los personajes tiene miedo por ser chiquita. El achicamiento no es recomendable. Dios te ha hecho grande. Dice a Abraham, le dijo, haré un nombre grande de ti. Dios quiere engrandecer nuestro nombre. Dios quiere que seamos cabeza y no cola. Dios quiere ponerte por luz ante los demás. Si tienes miedo y te achicas, cuidado. Si tienes miedo y te sientes vulnerable,
es algo bueno. La vulnerabilidad como un sentimiento derivado del miedo es algo bueno porque somos vulnerables. Vean lo que le hizo a nuestro pastor. Un pequeñito oído que ni lo vemos y que le afecta todo. El pararse, el equilibrarse, el marearse, el estar ahorita en descanso, porque un oído se desequilibró, cayó en desequilibrio. ¿Te imaginas lo vulnerable que eres cuando una arteria se tape, cuando un latido deje de funcionar, cuando algo en tu cerebro se apague? La vulnerabilidad es real y tienes que saberte vulnerable, y eso es algo bueno en el miedo, que eres vulnerable. Pero no es bueno que te acobardes. El acobardamiento no es una respuesta correcta ante el miedo. ¿A qué te estás acobardando? Es que allá afuera hay leones. ¿Estás en la ciudad? No, hay leones. Estoy seguro que si salga un león me va a agarrar. Que no, ¿cómo crees? Sí, mira, la Biblia dice que anda como león rugiente. Ok. Es una metáfora. Pero tiene miedo a los leones. Y ese miedo supuesto, imaginario, puede ser muy real para cada uno de ustedes. Pero acobardarse no es la respuesta a la emoción. ¿Pero qué tal la vergüenza? La vergüenza es una respuesta correcta al miedo. Sentirte avergonzado ante un acto que has cometido, que sabes que estaba mal, que te produce vergüenza y que no quieres que los demás lo sepan, es algo bueno, pero debes de saber manejarlo. Porque esa vergüenza puede convertirse en victimismo y es una respuesta negativa para el miedo. Una respuesta positiva para el miedo es por ejemplo, el desasosiego. Cuando no sabes cómo responder ante una situación, que quedas sin sosiego, sin paz, sin tranquilidad ante un evento que se aproxima, como una cirugía, como un toma de trabajo, como un cambio en una etapa en los hijos, algo que estás experimentando con ellos. El desasosiego está bien, pero la fobia no. La fobia es un miedo descontrolado que normalmente es irracional y que debe de tratarse. La alarma es normal. Tu miedo es para alarmarte. ¡Hey, algo va mal! Si tienes miedo, aléjate, corre, cuídate, ponte listo para luchar. Pero si llegas a sentir ansiedad y tu ansiedad se complica, se hace de una manera en la que ella decide por ti, cuidado, cuidado. Y así hay muchos ejemplos, hay como 50, tengo una lista más de 50 sentimientos derivados. Y esa regulación de emociones tenemos que manejarla. Este mecanismo que desata el miedo, que se encuentra dentro de tu sistema, eso existe tanto en los animales como en las personas, está en una región que se le llama primitiva, así se llama en los que creen en la línea evolutiva, ahora que me puse científico. Es un instinto que solo debe de reaccionar, y eso en lo espiritual le llamamos carne. Tú no te debes llevar por ese instinto primitivo. Comer y respirar es normal. Cuando estás en una alberca y sientes esa sensación que te ahogas, es un instinto de miedo sano. Tienes que salir a tomar aire, tienes que ponerte a resguardo para respirar, y es normal y natural. Pero cuando las emociones tratan de hacer que evites el dolor, cuidado. Cuando la emoción trata de que salgas corriendo, cuidado. Cuando la emoción está tratando de que huyas en lugar de que luches, tienes que tener cuidado. Acabo con lo físico, no voy a hablar más en ese tema. Queremos ver qué dice la Biblia al respecto, es una breve introducción. En la lucha espiritual, la huida no está permitida. Huir es de cobardes. Y Timoteo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando uno quiere comenzar a trabajar en su vida para alcanzar esas cosas, necesitamos poder. Otra forma de llamar al poder es organización. Necesitamos limpieza. Esa otra forma, eso es el amor limpia, el amor vivifica. Y para realmente tener esa regulación de emociones con el poder, con el amor y el dominio propio, que es controlar el tiempo en el que te manejas, el tiempo en el que reacciones, le llamamos puntualidad también, es lo que Dios quiere que manejemos en nuestro espíritu, ese espíritu que Dios nos ha dado. Así que, ¿qué dice la Biblia al respecto? Hay
muchísimas referencias en la Biblia sobre el miedo. Ahorita lo hablé mecánicamente como cualquier ser humano sin ninguna formación espiritual lo puede y lo debe entender. Y eso te van a decir en terapia, eso te van a decir médicamente, clínicamente, que el miedo es así. No es algo que debes desechar, es algo que debes de tomar en cuenta. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos dice que debemos de memorizar la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en enero, desde enero para acá nos preparamos con un versículo elemental y básico en nuestra colección. Isaías 41:10. Ese versículo es una promesa universal. No es para cristianos y para no, y que está prohibido para los demás. No. Es algo que Dios está usando para acercarse a cualquier ser humano. ¿Quién no puede decir fuerte Isaías 10:41 de memoria? Adelante, mami, fuerte. Bien, ahí dice no temas. ¿Qué quiere decir este no temas en Isaías? Si no puedo evitar no tener miedo. El Señor dice, no te entregues al miedo, no te dejes de manejar. Y te da una razón muy clara ahí adelante. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. ¡Qué maravilla! Dios está contigo, creas o no creas en Él. Hoy aquí están reunidos los que creen en Dios, los que han decidido tener algo con Dios y vienen a cambiar su manera de pensar, su manera de creer, su manera de ser, a través de una relación personal y activa con Dios. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No temas, no te entregues al terror, porque el Señor está ahí y hay respuesta. Dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Él promete eso en su palabra en primer lugar. Pero no solo en enero, sino en marzo. Hoy es el último día de marzo para aprender Josué 1:8 al 9. ¿Qué dice Josué 1:9? Mira que te mando que seas valiente. El ser valiente no es solo como yo decía de mí, que lo traigo insertado en el chip. Eso es imprudencia, eso es falta de cautela, eso es soberbia y muchas otras cosas, y una arrogancia terrible que ni les cuento. Pero cuando el Señor está diciendo, mira que te mando, es algo que necesitas trabajar. Mira que te mando que te esfuerces, claro que demanda de ti un esfuerzo, y seas valiente. Dios en persona está hablándole a Josué, porque Josué va a emprender una misión que tienes tú y yo, conquistar la tierra prometida. Tú y yo estamos destinados a conquistar nuestra propia tierra, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro ámbito más privado y personal. Debemos ir a conquistar. Es una lucha. Y dice el Señor ahí, no temas ni desmayes. No repitiendo, este es el origen de Isaías 41:10. El no temas porque yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, se origina aquí en Josué. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La promesa inicia en Josué y se repite en Isaías. Y es algo que otra vez estamos memorizando. Además, también la Biblia habla en un salmo que estuvimos repasando cuando vimos la serie del Señor es nuestro pastor. Salmos 23:4. Jehová es mi pastor, nunca me faltará. Ese nada es algo españolizado que tenemos en nuestra Biblia, sí es válido, qué bueno que lo has memorizado con el nada, pero en el original más cercano es nadie, el Señor Jesús, nadie me hace más falta que Dios. El Señor es mi pastor y nunca me faltará Él, porque al entender el Salmo con el nada me faltará es un sistema utilitarista de tener cosas. Pero cuando tú lees en el profundo más significado del Salmo 23, Jehová es mi pastor, nunca me faltará el Señor Jesucristo, porque Él está conmigo y Él es el Dios que me esfuerza, este versículo toma otro sentido. Nada, nunca es adecuado para este salmo. Y dice en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es muy osado lo que el salmista David dice, y David se la pasó teniendo miedo. Temía de sus propios hijos, temía de lo que dirían las demás naciones si no se casaba con más esposas, tenía miedo de Saúl, tenía miedo y tuvo miedo, pero dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. La Biblia habla del no entregarnos al miedo, de no dejarnos manipular por el miedo. El miedo, siendo un factor de ayuda, de aliento, puede convertirse en tu peor enemigo. Y no debemos de permitir eso. No debemos de permitirlo. Debemos de convivir con el miedo correcto. Otra parte en la que habla de miedo es cuando iniciaba toda la historia humana. Estamos en Génesis capítulo 3 y el ser humano está en perfecto estado, está con el Señor cara a cara y de repente cree que decidir en sus propios términos lo que es bueno y es malo es mejor que lo que Dios había dicho. Dios había dicho, confía en mí, no te acerques al árbol, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso déjamelo a mí, yo te he bendecido, yo te he creado, yo te he dado todos los árboles del huerto y puedes comer todo. Labra la tierra, haz la misión que te encargué, Adán, pero no comas del árbol. Pero Eva es engañada. Adán participa de ello al dejarlo pasar y comen del fruto. Versículo 7 del capítulo 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. O sea que estaban ciegos y tenían unas costuras en los ojos y unos botones y no veían. Es metafórico. Su mente fue abierta al bien y el mal y conocieron que estaban desnudos. A ver, ¿antes veían su desnudez? Sí. ¿Y ahora la ven y qué? ¿Les sorprendió? ¿Les dio miedo? ¿Les dio pánico? No. Sintieron que estaba mal, creyeron que eso era algo incorrecto, comenzaron a tomar decisiones en su propia sabiduría en lugar de haber confiado en lo que Dios. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí aparece el miedo como enemigo. El miedo antes de este punto en la creación era algo natural, era algo normal, era el de, vamos Adán, aviéntate del parapente ahorita en el barranco. No, Señor, ¿cómo crees? Sí, aviéntate, tú puedes, yo te creé. Y no había nada, había esa prudencia, esa alarma. Y cuando estemos en la gloria lo vamos a explicar súper bien, porque es algo complicado explicarlo, estando de este lado del paraíso y antes del paraíso. Pero hay otra reacción negativa en la vida de Adán que debemos de tomar en cuenta. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Estas escenas, estos detalles que son tan concretos, tan básicos, que no dice que era una voz regañona, no dice que era una voz alegre, dice que era la voz de Jehová, como cualquier otro día, como cualquier otro momento en el que estaban paseando. Y aquí viene la reacción negativa en el miedo. ¿Qué pasa ante la voz de Dios? ¿Qué hacen los humanos? Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho, el día que de él comieren, ciertamente morirán. ¿Qué pensaban Adán y Eva? Que el Señor venía con el hacha y decapitación directa. Dios no nos había dicho que los iba a matar. Dios dijo que morirían, que muriendo, la Biblia dice que ciertamente muriendo morirán. Pero lo más grave de esto es que Adán y Eva comenzaron a pensar mal de su mejor amigo. Comenzaron a pensar mal del que les alimentaba, del que les protegía, del que les había creado. Comenzaron a pensar mal del único del que podías pensar bien. Y eso es lo que hace el miedo. Comienza a manchar tu mente, a que pienses mal, a que te escondas, a que huyes, cuando debes de acercarte. Santiago nos lo hace, nos lo dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios no sabía dónde estaba. Dios dijo, ay, se me escondieron, ¿qué hubo? ¿Dónde están? 1, 2, 3 por allá. No, la pregunta era directa, le decía a Adán,
¿Te diste cuenta a dónde llegaste por no confiar en mí? ¿Te estás dando cuenta a dónde has llegado por seguir haciendo las cosas bajo tus propios términos y no bajo los míos? Y lo estoy diciendo en un tono tal vez desagradable porque soy humano, pero seguramente el de tono de Dios era reconciliatorio, era de amor, era de perdón, era de no pasa nada, okay, sí pasa algo, hay consecuencias, pero a ver, vamos antes de las consecuencias, cuéntame Adán, ¿qué pasó? Y claro, Adán en confianza plena al Señor le dijo, Señor, perdóname, sé que tú me dijiste esto y yo por rebelde, por engañado, perdón, no lo vuelvo a hacer. La segunda característica del miedo es que aparte de huir y esconderte, es buscar culpables. ¿Qué pasó, Adán? Fue ya. O sea, tú que me diste a esta que yo ni pedí, yo estaba bien. No sé, ya me lo inventé. No. Señor, la mujer que me diste, le está diciendo eso textual en la Biblia, la mujer que me diste me dijo que comiera. Y el Señor anotando, mandilón, muy bien, ok, ahorita vemos. A ver, Adán, Eva, ¿qué pasó? No, Señor, esa serpiente que... El miedo te va a hacer reaccionar de esta forma negativa y Dios no quiere que reacciones así. ¿Cómo debo de reaccionar ante el miedo? Tenemos que entender que el miedo es muy real. Vamos a Marcos, capítulo 4, 35 al 41. Estos son los malos ejemplos de cómo no reaccionar ante el miedo. Marcos 4, 35 lo acabamos de cantar en la mañanita más temprano. El 178, sea la paz. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, nos habla de la autoridad de Jesús sobre el medio ambiente. Cuando Paul y Jocabed estuvieron en ese hotel en Acapulco, en el 4, 35 al 41, y enfrentaron una tormenta de esta naturaleza tipo Otis, y tuvieron miedo. Si Paul te dice, no, valientemente protegí a mi esposa, la cargué en mi hombro y salí corriendo, no sabes lo que es vivir una situación así y puedes juzgar fácilmente a estos discípulos, pero esa es la historia que pasó y quiero contárselos no como dice la Biblia, sino como dice nuestro himnario, dice, maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Una de las cosas más sorprendentes que Paul me decía era eso, el rugido, amigo, el ruido de una tormenta que arranca balcones, techos, palmeras, no te lo puedo describir. Ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? ¿Puedes dormir así cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí? Adelante dice la estrofa número 2. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. Nadie está negando tu ansiedad. Nadie está negando tu angustia. Nadie tiene que negar que tengas miedo, eso es real. Dios no está peleado con el miedo porque Él lo creó para bien. Y dice, de mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Asalta el pecado a torrentes sobre mi frágil ser y perezco, maestro, o quiéreme socorrer. Este es el miedo natural. Claro que los discípulos tenían miedo, claro que pensaban que se iban a morir. Y despiertan a Jesús y Jesús se levanta. Qué horas de dormir, ¿verdad? Pero qué confianza, ¿no? Y calla, enmudece y el viento cesa. Otis se apaga. A la voz del Señor, Otis puede apagarse. Y Jesús les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué Jesús les está diciendo esto a estos hombres? Porque estos hombres ya vieron a Jesús sanar. Porque estos hombres ya vieron a Jesús expulsar demonios. Porque estos hombres ya habían visto a Jesús con autoridad enfrentar muchas situaciones y acá vuelven a temer, creyendo que Dios no tiene cuidado de ellos, creyendo que Jesús no estaba al pendiente, pero era una credencial más de autoridad de Jesús. ¿Y cómo responden los discípulos? Versículo 41. Entonces temieron con gran temor. En lugar de temer a la tormenta, temían a Jesús. Y se preguntaban, decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este es el temor que nos hace falta en nuestras vidas. Saber que estamos atentando
contra el Dios creador. No solo porque Él es poderoso y no es como el Zeus que le manda truenos a sus humanos. No. Este Dios es diferente. Este Dios no solo es grande, es glorioso, es todopoderoso. Él te ama. Él te busca. Y lo que deberías de temer realmente es a traicionarle, es a oponerte a Él, es en no darte cuenta que estás en un camino que le deshonra, que le daña, que te está destruyendo y a los que amas. Eso es en lo que hay que enfocar nuestro miedo. En eso tu miedo debe de ser real, un miedo reverente al Señor. Y es lo mismo que Jesús nos enseña en Mateo capítulo 26. En sus últimos minutos libre Jesús, antes de su corrupto juicio y antes de ser arrestado, Jesús está experimentando esta emoción de una forma tremenda. Su respuesta es magnífica y debería de ser nuestro ejemplo. Mateo capítulo 26, a partir del versículo 30, ya acabó la Pascua, este recordatorio la copa que representa la sangre y el pan que representa el cuerpo de Cristo. Y Mateo capítulo 26, en el 36 le dice, Jesús con ellos se llegó a Getsemaní y dice, siéntense, entre tanto que voy ahí y oro. Toma a Pedro y a 2 hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y comenzó a entristecerse. Esta misma palabra es la que experimentó Caín al principio. Cuando Caín ve que su hermano es aceptada su ofrenda, Caín decae su rostro, se entristece como Jesús. Caín y Jesús eran humanos como cualquiera. Pero no solamente eso, dice, y angustiarse. Caín no experimentó angustia por su hermano. Empezó, dice, ¿por qué ha decaído tu semblante y te has... ¿Qué palabra es? 4, déjeme ver rápido. Estaba hablando de, mi mente dice ensañamiento, pero no. Dice el 4, nada más déjenme verificar. 4:1. ¿Por qué te has ensañado? Sí, es ensañarse. ¿Por qué ha decaído tu semblante y por qué te has ensañado? Enojo fuera de control. Pero aquí Jesús comienza a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué es la angustia? Miedo. Jesús entró en un estado de ansiedad. Sí. Lo dice el siguiente versículo. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Si tú hablas con una persona que ha experimentado ansiedad, esto es lo que se siente. De muchas maneras y de muchas formas, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y buenos compañeros de oración, ¿verdad? Se quedaron dormidos, no podían. No sabían lo que Jesús venía a enfrentar y le iba a pasar, pero Jesús hace lo mejor que puede hacer. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuál es tu miedo? ¿Lo has llevado en oración al Señor? ¿Has traído tu miedo delante de Él para que tu vida sea diferente y que Él sea el que te consuele? Otro pasaje en los evangelios dice que en ese momento llegaron ángeles a Jesús para servirle, porque sus discípulos dormían, porque sus amigos y los que le habían dicho, Señor, Señor, yo te seguiré, Señor, yo nunca te negaré, yo voy a dar mi vida hasta por ti, estaban dormidos, estaban ausentes, no se contaba con ellos, pero Dios manda a su Hijo. Ángeles que le servían, lo reconfortaban, le decían, Jesús, a esto viniste, esta es tu hora. Yo quiero ver la grabación de esa conversación de esos ángeles con Jesús. ¿Cómo lo alentaron para saber cómo alentar? A una misión verdaderamente difícil, a una angustia y a una ansiedad de muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y por último, vamos a ver Primera de Juan, donde empezamos este punto. Primera de Juan 4:18 nos va a dar la dosis perfecta para enfrentar al temor. En el amor no hay temor. Hace mucho tiempo nos daban una analogía de que tu corazón es como un condominio, como un bien raíz, en el que se lo rentas a 2 inquilinos, a uno o a otro. No pueden ser roomies, el amor y el temor. Ambos se apoderan de la casa.
Si tú le rentas tu corazón al temor, jamás va a dejar entrar al amor, porque casa, porque has hecho un pacto con el miedo de vivir en él y el amor no puede entrar. Pero si tú has decidido rentar tu corazón, el condominio de tu vida al amor, dice ahí que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor. Tienes que entender que el miedo emocional que sientes es algo correcto, es una alarma, pero cuando tú albergas, cuando tú detienes y retienes pensamientos como el de esconderme, como el de huir, como el de culpar, como el de justificarme, y no lo pones en oración al Señor, perfeccionando el amor, el temor va a echar al amor. Así es como juega el amor y el temor sin Dios en tu corazón. El amor echa fuera al temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vean el versículo que sigue, porque un problema es que no sabemos amar. Hacemos canciones del amor, las cantamos, escriben libros del amor, hablamos del amor, queremos el San Valentín, lo cursi, lo romántico, lo de Barbie y Ken, pero así no funciona el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ve, a quien trata, con quien convive, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El amor es el regulador perfecto para todas nuestras emociones. Y es lo que estamos aprendiendo domingo a domingo. Dentro de 8 días va a seguir nuestra serie de cualidades de carácter. Y tenemos que aprender, dice el final, el 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Juan capítulo 14, este mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y en esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros. Y Juan repite aquí, tenemos el mandamiento dado por Jesús. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿A qué le suena esto? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está la fórmula perfecta para entender el amor. Si no te amas a ti mismo, no vas a amar a tu prójimo y no vas a amar a Dios. Tú te amas, tienes calor y te echas airecito, tienes sueño y te vas a dormir, tienes hambre y buscas de comer, tienes flojera y te la pasas re bien. Te amas demasiado. Y ese es el otro extremo. Amarte en demasía también te hace daño. Amar, dice ahí, perfecto en el amor, el perfecto amor, no el amor consentidor y malcriador de nietos, ¿verdad? No. El amor de padre a su hijo que lo forma, lo disciplina, lo entrena, lo prepara. ¿Tú te amas a ti mismo en demasía o te maltratas cuando niegas el miedo, cuando niegas el enojo, cuando no lo sabes regular, cuando no lo quieres conocer? Te invito a que vivas una vida sin temor, que es en el amor, en el perfecto amor de Dios, porque Él nos amó primero y eso se va a ver reflejado en tus relaciones. Si tú me dices que amas a Dios, que todo está bien, pero no puedes verte ni en pintura con no sé quién, algo está pasando mal. O no te acabas de llevar bien con aquella persona que vive en tu propia casa, algo está mal. Todo Juan habla de la comunión. Leen en tu casa esta carta hermosa de Primera de Juan. Toda la Primera de Juan habla de el amor en comunión, que hay condiciones para la comunión y eso es salvación. Que hay una conducta en comunión y es el carácter, que hay características de la comunión desde la pureza, desde la justicia, del amor fraternal y que debemos de tener precauciones en la comunión porque habrá falsos maestros, un falso espíritu engañador y que hay consecuencias si faltamos al amor, consecuencias duras que enfrenta nuestra iglesia si no atendemos al amor como Él quiere que lo hagamos. Amén. Una vida sin temor es porque ha recibido al amor. El amor echa fuera ese temor negativo al que nos aferramos.
Porque tenemos tanto miedo de perder nuestros trabajos, pero no tenemos miedo de perder un día en la iglesia. Tenemos tanto miedo de que económicamente nos vaya mal, pero no tenemos miedo de perder un día de lectura. Tenemos tanto miedo de perder a una persona y no saber qué haremos sin esa persona, pero no tenemos miedo de separarnos irremediablemente a veces de nuestro buen Dios. Tengamos el miedo correcto, el que Él creó, y cualquier duda, por favor, acérquense al pastor, a uno, para poder animarles como esos ángeles animaban a Jesús en su momento más duro, de una ansiedad de muerte, de una angustia y una tristeza que lo hizo sudar sangre. Regulemos nuestras emociones, vivamos una vida sin temor. A partir de hoy, nuestra vida va a ser diferente. Consagra tu vida. La respuesta en la canción, después de ver esta tormenta que pasa y donde ya no ruge nada, y que le pedimos a Dios que prolongue la calma y que no nos abandone, tenemos que entender que donde quiera se cumple la voluntad de Dios, y digamos con Él, sea la paz. Que Él resuena, su voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Amén. Vamos a orar para terminar con este mensaje. Señor, cuántas gracias te damos porque tu palabra es cierta y tu palabra es tan hermosa para llevarnos de la mano y ver cómo dejas tus pistas para evitar el temor. Señor, tener miedo es algo natural como seres humanos y debemos de aprender a recibirlo como una alerta y una señal de amor tuya para reaccionar. Pero en la reacción, en nuestra actitud está el problema. Hemos estado tan mal acostumbrados y tan mal habituados a dejarnos llevar por la corriente que necesitamos de tu ayuda para cambiar. No podemos seguir dejando que el miedo controle nuestra vida, que el miedo decida por nosotros, que el miedo nos ahogue, nos paralice y nos impida disfrutar de tus bendiciones. Porque hemos racionalizado el miedo en lugar de aceptar tu palabra con obediencia, con amor. Tu palabra promete, Señor, que donde hay amor, el temor no reina, está equilibrado y en su debido lugar. Ayúdanos, Señor, a ser perfeccionados en tu amor, a entender que tú nos has amado hasta el fin, sin reservas, sin límites nos amaste. Y nos pides ahora que respondamos a guardar tu palabra para amarte en verdad, a tener una relación de pacto contigo en la que nos quieres bendecir, si te obedecemos, si hacemos tu voluntad, porque tu voluntad es agradable y perfecta, pura y buena para todos los que te aman. Gracias, Señor, que puedes echar el temor que hemos sembrado en nuestra vida negativamente para que lo llenes con tu amor, ese amor que ama al prójimo, ese amor que ama al que puede ver, a pesar de sus errores, a pesar de sus defectos, que ama como tú nos has amado. Te agradecemos, Señor, por el mensaje de tu palabra. Llévanos en tu paz, permítenos vivir una vida sin temor, que sea la paz. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén.